El brindis no fue para los novios, sino para el mesero. Esa sola frase dejó a todos en silencio. ¿Cómo es posible que, en medio de una boda, el protagonista no fueran los recién casados? ¿Qué había hecho aquel hombre discreto para merecer un honor tan inesperado? Y lo más sorprendente, ¿quién era realmente ese mesero que, durante años, había servido platos y copas desde el fondo del salón, sin esperar jamás que alguien lo recordara? Hoy vas a conocer la historia de Don Luis, un trabajador incansable que pasó más de 2 décadas observando las celebraciones más felices de cientos de familias. Él fue testigo silencioso de brindis, de lágrimas, de abrazos y de promesas. Siempre presente, pero nunca en el centro. Su misión era que todo funcionara, y lo hacía con una sonrisa, incluso en sus días más difíciles. Lo que Don Luis nunca imaginó fue que un día, en una boda muy especial, el aplauso no se lo llevarían los novios, sino él. Y aquel momento cambiaría para siempre la forma en la que veía su propio trabajo. Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué país estás viendo este video. Don Luis llevaba más de 20 años trabajando en el mismo salón de eventos. No era un hombre de grandes discursos ni de apariciones llamativas. Su vida estaba hecha de rutinas silenciosas: llegar temprano, revisar que cada mesa estuviera perfecta, asegurarse de que las copas brillaran y de que los manteles no tuvieran una sola arruga. Era detallista, minucioso y, sobre todo, profundamente dedicado a su oficio. Con el tiempo, los dueños del salón ya no lo veían solo como un empleado, sino como parte del alma del lugar. Si Don Luis está, todo saldrá bien, solían decir los organizadores de bodas. Y no era una frase vacía, había una calma especial cuando él se encontraba en el servicio, porque siempre sabía cómo resolver cualquier imprevisto sin levantar la voz ni perder la sonrisa. Lo curioso era que, mientras cientos de personas pasaban por aquellas fiestas, Don Luis permanecía en el mismo sitio, casi invisible para muchos. Sin embargo, él recordaba cada rostro, cada historia, cada celebración. Conocía el salón como la palma de su mano, pero también había aprendido a conocer a las familias que confiaban en ese lugar para los días más importantes de sus vidas. Un día servía en la boda de una joven pareja que se juraba amor eterno, meses después podía estar presente en el bautizo de su primer hijo, y años más tarde en la fiesta de 15 de aquella niña. Era como observar el hilo de la vida pasar frente a sus ojos, aunque él mismo nunca apareciera en la fotografía. Su historia con una familia en particular fue diferente. La primera vez que sirvió en una de sus celebraciones fue hace más de 20 años, en la boda de los padres. Don Luis los atendió con la misma dedicación de siempre, y aunque no imaginaba que volvería a cruzarse con ellos, el destino tenía otros planes. Con el paso de los años, fue testigo de muchas reuniones de esa misma familia. Cuando nació el primer hijo, estuvo en el bautizo. Cuando los abuelos celebraron sus bodas de oro, él fue quien llevó el pastel hasta la mesa. Y, sin que nadie lo buscara de manera intencional, aquella familia siempre terminaba celebrando en el mismo salón donde Don Luis trabajaba. Él se convirtió, sin quererlo, en un testigo silencioso de generaciones. Vio crecer a los niños, escuchó las historias de los padres, se conmovió con los brindis y hasta se le escapaba una lágrima cuando algún abuelo daba un discurso lleno de nostalgia. Aunque para los invitados era un mesero más, para él aquellas historias tenían un significado especial. Con los años, Don Luis empezó a darse cuenta de que, aunque nadie lo nombrara, él también formaba parte de esas memorias familiares. Ahí estaba yo, pensaba para sí mismo cada vez que veía una fotografía de las bodas o cumpleaños en los que había servido. Yo llevé esa botella, yo acomodé esas flores, yo limpié esa copa. Su presencia estaba en los detalles, aunque casi nadie lo recordara. Y sin embargo, nunca se quejaba de esa invisibilidad. Para él, la satisfacción no estaba en ser reconocido, sino en ver que cada evento saliera perfecto. La sonrisa de una novia al entrar al salón, la risa de los niños jugando alrededor de las mesas, el abrazo de dos hermanos reconciliados durante un brindis, esas eran las recompensas silenciosas que lo mantenían en pie. Pero también había un lado humano en el que pocos conocían. Sus compañeros de trabajo lo respetaban, aunque a veces se burlaban amistosamente de lo mucho que se concentraba en cada detalle. Don Luis, relájese, nadie va a notar si la servilleta está 1 centímetro corrida, le decían entre risas.
Él respondía con calma, tal vez no lo noten, pero yo sí. Y si yo lo veo, significa que aún puedo mejorarlo. Esa frase se convirtió en parte de su identidad. Los dueños del salón sabían que podían confiarle cualquier tarea. Cuando había problemas de última hora, como un mantel manchado o una mesa mal distribuida, don Luis encontraba la solución antes de que alguien se alterara. Y cuando un invitado exigente levantaba la voz, él mantenía la serenidad, bajaba el tono y resolvía el problema con paciencia. Era un hombre que convertía el servicio en un arte invisible. Pero lo que realmente hacía especial a don Luis era su capacidad de recordar a las personas. Sabía que Vino prefería a un cliente habitual, como le gustaba el café a un abuelo que siempre asistía a las fiestas familiares, o que postre esperaba con ilusión una niña que había crecido celebrando allí sus cumpleaños. Ese tipo de detalles lo diferenciaban. No necesitaba cuadernos de notas ni listas interminables, lo guardaba todo en la memoria, como si cada invitado fuera parte de su propia familia. La familia con la que compartió más momentos no lo sabía en detalle, pero intuían que don Luis había estado presente en cada etapa importante. Y para él, esa cercanía era especial. Había visto cómo los padres, aquellos jóvenes de la boda inicial, se convirtieron en adultos responsables. Había acompañado los primeros pasos de los hijos, y hasta había ayudado discretamente a calmar a un bebé cuando la madre estaba cansada. Cosas pequeñas, invisibles para la mayoría, pero que construían una presencia silenciosa. En más de una ocasión, don Luis se quedó pensativo después de un evento, mientras guardaba las copas y doblaba los manteles. Qué curioso es esto de la vida, reflexionaba. Uno está aquí, sirviendo desde el rincón, pero al final también forma parte de las historias que se escriben en estas mesas. Y sonreía, satisfecho de saber que su trabajo, aunque humilde, tenía un valor que no podía medirse en dinero. Lo que nunca sospechó es que un día, esa misma familia que lo había visto trabajar en silencio durante años, decidiría romper con la costumbre. Porque para ellos, don Luis no era invisible. Para ellos, él era parte de la historia. La boda avanzaba con normalidad. El salón estaba lleno de luces cálidas, música suave y un ambiente de celebración. Los novios, jóvenes y radiantes, disfrutaban de cada instante junto a sus invitados. Don Luis, como siempre, se movía entre las mesas con su estilo discreto pero atento, asegurándose de que cada copa estuviera llena y cada sonrisa atendida. Para él, aquella era una noche como tantas otras. Había visto decenas de bodas, y aunque siempre se emocionaba en silencio, su papel era el mismo: servir, observar y retirarse sin llamar la atención. Lo que no sabía es que esa noche quedaría grabada en su memoria para siempre. Llegó el momento del brindis. Los invitados comenzaron a ponerse de pie, levantando las copas con expectativa. Don Luis, desde un costado, se aseguró de que todos tuvieran la suya lista. Sabía que aquel instante era especial, porque era el momento en que las palabras se volvían promesas y los recuerdos se sellaban con vino. El maestro de ceremonias cedió la palabra a los novios. La novia, con voz temblorosa pero firme, agradeció a todos los presentes por acompañarlos. El novio, sonriente, habló del amor, de la familia y de los sueños compartidos. Hasta ese punto, todo parecía un brindis tradicional, lleno de emoción y frases esperadas. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El novio, en lugar de cerrar su discurso con el clásico «brindemos por nosotros», hizo una pausa. Miró a los invitados y luego a alguien en particular, allá en el fondo del salón. Con voz clara, dijo: «Hoy queremos brindar por alguien más». Un murmullo recorrió el lugar. Los invitados se miraron entre sí, sorprendidos. ¿Por alguien más? Nadie entendía a quién se referían. Don Luis, distraído en sus tareas, apenas levantó la cabeza. La novia continuó: «Hay una persona que ha estado con nosotros mucho más de lo que imagina. Una persona que ha servido en cada una de nuestras celebraciones familiares, desde la boda de mis padres, pasando por los cumpleaños y aniversarios, hasta llegar aquí, a nuestra propia boda». De pronto, todos los ojos comenzaron a buscar. Los murmullos se hicieron más intensos hasta que alguien susurró: «¿Se refieren al mesero?». Don Luis sintió un nudo en la garganta. No podía creer lo que escuchaba. ¿Ellos hablaban de él? El novio levantó su copa y, con una sonrisa, confirmó lo impensable. «Sí,
queremos brindar por don Luis. El salón entero estalló en aplausos. El sonido era ensordecedor, como una ola que lo envolvía todo. Algunos invitados voltearon hacia donde él estaba, y los mismos compañeros que lo habían visto tantas veces en silencio lo animaban con gestos para que se acercara. Don Luis quedó paralizado. No sabía si debía avanzar o esconderse detrás de una bandeja. Sentía que el corazón le golpeaba con tanta fuerza que se le iba a salir del pecho. Sus manos sudaban, su garganta estaba seca, y por un instante pensó en fingir que no había escuchado. Pero los aplausos no cesaban, y las miradas lo empujaban hacia adelante. Los invitados comenzaban a corear su nombre. Don Luis, gritaban algunos. Los novios sonreían con ternura, esperando que él diera un paso. Y allí, en medio de aquel bullicio, se dio cuenta de algo: aquella familia, y ahora todo el salón, lo habían visto de verdad. Por primera vez en 20 años, don Luis entendió que no era invisible. Esa noche, el brindis no era para los novios. Era para él. El bullicio del salón no se detenía. Los aplausos, los gritos de ánimo y las sonrisas de los invitados formaban una atmósfera que don Luis nunca había experimentado. Durante años había permanecido en segundo plano, y ahora todos lo miraban como si fuera la pieza central de aquella noche. Los novios, con las copas aún en alto, insistieron con cariño. Don Luis, por favor, acompáñenos aquí al frente. Sus compañeros lo empujaron suavemente, animándolo a avanzar. El hombre, visiblemente nervioso, dejó la bandeja sobre una mesa cercana y caminó con pasos lentos hacia el centro del salón. Cada paso parecía pesar toneladas, como si estuviera entrando en un escenario al que nunca pensó pertenecer. Cuando llegó junto a los novios, los aplausos aumentaron aún más. Algunos invitados se levantaron de sus asientos para aplaudirlo de pie. El maestro de ceremonias, conmovido, murmuró: «En todos mis años de trabajo, nunca había visto algo así». Don Luis, con los ojos brillantes, intentaba mantener la compostura. Se sentía pequeño frente a tanta atención, pero al mismo tiempo su corazón se llenaba de un calor indescriptible. El novio tomó la palabra. Muchos de ustedes quizás no lo sepan, pero don Luis ha estado presente en cada una de nuestras celebraciones familiares. Él estuvo en la boda de mis padres, en mis cumpleaños, en los aniversarios de mis abuelos, y ahora, está aquí, sirviendo en el día más importante de nuestras vidas. La novia añadió con voz temblorosa. Cuando pensamos en nuestra historia, nos dimos cuenta de que Él siempre estuvo con nosotros, trabajando en silencio, asegurándose de que todo saliera perfecto. Y sentimos que esta noche no podía terminar sin reconocerlo como lo que realmente es, parte de nuestra familia. Los ojos de don Luis comenzaron a humedecerse. Intentó decir algo, pero la emoción le cortaba la voz. Nunca imaginó que alguien recordara esos momentos en los que él simplemente hacía su trabajo. Entonces, ocurrió algo aún más inesperado. La novia sacó un sobre blanco y lo sostuvo frente a todos. Queremos entregarle esto como un pequeño agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. El novio explicó: aquí dentro hay un apoyo económico para usted, pero más importante que eso, hay una carta escrita de nuestra familia, donde le contamos lo que significa para nosotros su presencia en nuestras vidas. El salón entero guardó silencio. Solo se escuchaba la música suave de fondo y algún sollozo discreto entre los invitados. Don Luis tomó el sobre con manos temblorosas, como si fuera el objeto más valioso que había recibido en su vida. La emoción era tan fuerte que no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Se cubrió el rostro un instante, intentando controlarse, pero los aplausos volvieron a resonar con más fuerza, acompañados de gritos de apoyo. El maestro de ceremonias, contagiado por el momento, levantó su propia copa y dijo: esta noche brindamos por el amor, pero también por la gratitud y por aquellos héroes silenciosos que hacen la vida más hermosa sin pedir nada a cambio. Uno a uno, los invitados se pusieron de pie. El salón entero se convirtió en un mar de copas alzadas, reflejando la luz de las lámparas como estrellas. Todos brindaban por don Luis. Él, conmovido hasta lo más profundo, logró pronunciar unas pocas palabras. Yo, no sé qué decir. Solo sé que siempre hice mi trabajo con el corazón. Nunca esperé esto, y de verdad, gracias. Gracias por verme. Su voz se quebró, pero fue suficiente.
El aplauso volvió a llenar el lugar, y esta vez parecía no tener fin. Algunos invitados comenzaron a acercarse para estrecharle la mano. Otros le daban abrazos sinceros. Sus compañeros de trabajo, emocionados, lo miraban con orgullo. Aquella noche, don Luis dejó de ser el mesero del fondo para convertirse en el protagonista de una historia que nadie olvidaría. Los novios, tomándolo del brazo, lo acompañaron hasta el centro exacto de la pista de baile. «Hoy usted también es parte de nuestra celebración», dijo la novia. «Y queremos que este recuerdo lo guarde siempre». Don Luis, aún con lágrimas en los ojos, sonrió como pocas veces lo había hecho. Esa sonrisa contenía años de servicio, sacrificio y dedicación silenciosa. Y ahora, por fin, alguien se lo devolvía en forma de gratitud sincera. Mientras la música volvía a subir y el ambiente retomaba el ritmo festivo, el recuerdo ya estaba grabado en todos los presentes, la noche en la que un brindis cambió para siempre la vida de un mesero. La fiesta continuó, pero algo había cambiado. No era solo una boda más, no era únicamente la unión de dos jóvenes enamorados. Aquella noche, todos los presentes se llevaron una lección que iba mucho más allá de la celebración. A veces, los verdaderos protagonistas no están en el centro de la pista ni en las fotos del recuerdo, sino en los márgenes, en esos rincones donde la dedicación y la constancia trabajan en silencio. Don Luis volvió a tomar su bandeja después del brindis, pero ya nada era igual. Las sonrisas que le dirigían los invitados, los gestos de respeto de sus compañeros, el abrazo cálido de los novios, todo eso era un recordatorio de que había dejado huella. No necesitaba más. Aquella ovación era el reconocimiento que nunca buscó, pero que siempre mereció. Y es que, en la vida, solemos admirar a quienes brillan con luces propias, olvidando que muchas veces la verdadera grandeza está en quienes sostienen esas luces desde la sombra. Don Luis no solo sirvió copas durante 20 años, sirvió momentos, recuerdos y emociones que hoy, gracias a un gesto de gratitud, fueron devueltos en forma de aplausos y cariño. Quizás esa sea la lección más poderosa. El corazón de una fiesta, de una historia o de una vida, no siempre está en quienes aparecen en la foto, sino en aquellos que la hacen posible detrás de escena. Los héroes silenciosos existen y merecen ser reconocidos. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de agradecer a alguien que estuvo para ti sin esperar nada a cambio, hazlo. No importa si es un maestro, un vecino, un compañero de trabajo o alguien como don Luis, que parecía invisible, pero que estaba ahí, escribiendo parte de tu historia sin que lo notaras. Porque cuando la gratitud se expresa, transforma. Y lo que parecía un gesto pequeño se convierte en un recuerdo eterno. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video para que más personas recuerden la importancia de valorar a quienes hacen grande nuestra vida desde el silencio. Y cuéntame en los comentarios, ¿quién es ese héroe invisible en tu historia?